Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Le invitamos a esta mañana que se una con nosotros en este momento de adoración y exaltemos juntos el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar. Amor sin fin.
dejas sin palabras, Cristo Santo, Santo, no hay nadie como tú, nadie como tú, de mi adoración tú eres digno, digno, no hay nadie como tú, nadie como tú. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor De tu amor, mi libertad, mi sanidad. El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad, el esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad, nos deja sin palabras, Cristo Santo, Santo, no hay nadie como tú, nadie como tú, de mi adoración tú eres digno, digno, no hay nadie como tú, nadie como tú. Invito a que en este momento de adoración usted pueda enfocarse y declarar estas palabras al Señor con un corazón sincero, agradeciendo por todo lo que Él hizo por nosotros. Él dio todo por nosotros.
la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuánta mi amor Él derramó, es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y feliz Día de las Madres. Gusto para mí esta mañana dirigirme hacia ustedes y llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Y este día es un día muy especial porque celebramos el Día de las Madres. Así que quiero extender mis felicitaciones a todas las madrecitas, especialmente a mi mamá, decirle que la amo, agradecerle por todo su apoyo y por su amor incondicional. Felicitar a todas las madres de nuestra congregación, a todas mis familiares que son madres. Mi deseo es que el Dios Todopoderoso pueda llenar sus corazones con su gracia. Así que muchas felicidades a todas. En esta mañana, por ser el Día de las Madres, quiero compartir con ustedes la historia de dos madres que en estas historias aparecen como tras bambalinas. Son dos historias en las que se narran dos nacimientos. Recordarles que la versión de la Biblia que me gusta leer es la Biblia de las Américas, y la primera historia que quiero que recordemos es la del nacimiento de Moisés. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 1, versos 8 al 11, luego vamos a pasarnos al verso 15, 16 y luego vamos a leer los versos 1 al 5 del capítulo número 2. Y dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odia y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Verso 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Ahora vamos a leer los versos 1 al 5 del capítulo número 2.
un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Hoy vamos a leer la segunda historia, y es la historia del nacimiento de Sansón. Y vamos a leer Jueces capítulo 13, versos 1 al 7, y luego vamos a leer el verso 24 y 25. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: He aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor, y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Maané Dan, entre Sora y Estaol. Estas dos historias, aunque se desarrollan en tiempos distintos, son personajes distintos, en circunstancias distintas, tienen una cosa en común. Y es que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los enemigos. Entonces, la primera historia es cuando el pueblo de Israel comienza a ser esclavo en la tierra de Egipto. Dice que los egipcios vieron que el pueblo de Dios iba en crecimiento y dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo al punto que comenzaron a maltratarlos, y tanto fue su miedo que el rey de Egipto dio la orden para que mataran a todos los niños o a todos los varones que nacieran. Me puedo imaginar las embarazadas en ese tiempo pensando o pidiendo al Señor: ay Señor, que no sea un varón, por favor que sea una niña. Quizás eso es lo que yo hubiera pedido al Señor: ay Señor, que sea una niña, porque si es niño me lo van a matar. Pero en medio de esta crisis que estaba pasando el pueblo de Israel, había una familia muy especial, una familia de la cual yo creo, es algo muy personal, es que esta familia creía en el poder de Dios. Era una familia que tenía un temor hacia Dios. Entonces Dios vio esta familia y les da la bendición de tener un hijo, un varoncito. En ese momento yo hubiera dicho: ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste un varón? ¿Por qué no fue una niña? ¿Que no te das cuenta? ¿No te has dado cuenta? ¿O acaso no sabes que el rey ha dado la orden para matar a todos los niños? ¿Por qué me diste un varón? Porque quizás eso es lo que yo le hubiera quizás reclamado al Señor. Pero Dios sabía los propósitos que tenía para este niño, porque Dios es un Dios perfecto, porque Dios es un Dios que no se equivoca, porque tenemos un Dios que tiene todos sus movimientos muy calculados. Entonces el plan de Dios era salvar a su pueblo de esa opresión y de esa esclavitud. Y para eso él tenía en mente un hombre
que iba a colaborar con él en ese plan de salvación que tenía. Y para Dios poder llevar a cabo su plan, buscó una familia, y no cualquier familia. Quiso usar una familia en la que hubiera una mujer llena de valor, de inteligencia, pero sobre todo llena de fe. La segunda historia se desarrolla en un tiempo en el que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido, pero esta vez por los filisteos. En esta historia, Dios también tenía un plan de salvación, de salvar a su pueblo. Y para eso, Él también quería levantar un hombre que colaborara con Él en su plan de salvación. Y de entre todo el pueblo, Dios escogió una pareja. Y igual, Dios no escogió cualquier pareja, era una pareja muy especial. Era una pareja la cual yo siento, y es mi punto de vista, era una pareja que se mantuvo fiel en tiempos difíciles. Porque esta pareja, además de sufrir por la opresión de los filisteos, sufría también por el hecho de no tener hijos. No tenían hijos. Dice que la mujer era estéril. Entonces recuerden que en tiempo antiguo ser estéril era ocasión de ser burla o de pasar vergüenza. Ser estéril en el tiempo antiguo para muchos era como un tipo de maldición. Pero un día la bendición de Dios llegó a esta pareja. Un día el ángel de Dios se le aparece a la mujer y le dice: mire, usted es estéril, pero quiero darle una buena noticia, usted va a quedar embarazada y va a tener un bebé. Y en ese momento el ángel de Dios le da las instrucciones de lo que tiene que hacer, de las cosas de las cuales se tiene que abstener. Y una de las razones, siento yo, por la que Dios escogió esta pareja es por la fe que vio o por la fe que encontró en esta mujer. En estas historias, en estas dos historias, sabemos que Dios trajo salvación a su pueblo por medio de la vida de Moisés y por medio de la vida de Sansón. Y detrás de estos dos grandes hombres de Dios, que había dos grandes madres que decidieron confiar y creer en el Dios Todopoderoso. En la historia de Moisés yo quiero resaltar a su mamá, porque es una historia en la cual la mujer ha jugado un papel súper importante para cumplir con el llamado de Dios. Aunque no dudo que el papá de Moisés estuvo ahí presente, la Biblia es muy clara en resaltar que fue la mamá de Moisés la que decidió esconderlo. La Biblia es muy clara en resaltar que fue la mamá la que vio la cestilla y preparó la cestilla para poner ahí su bebé. La Biblia es muy clara en resaltar que fue la mamá la que decidió llevarlo y ponerlo al río para poder rescatarlo, para poder salvarlo. Entonces, fue la mamá de Moisés. En este momento, la mamá de Moisés fue clave para que su hijo cumpliera con el propósito por el cual él había sido creado. Siento que siempre deberíamos de pensar en el qué hubiera pasado si. Así que pensemos en este momento, en esta historia. ¿Qué hubiera pasado si la mamá de Moisés hubiera tirado la toalla? Y esto me hace recordar la prédica que escuchamos hace algunos años del pastor Rick, cuando decía: ¿qué hubiera pasado si la mamá de Moisés hubiera dicho: ay, ni modo, nació en este tiempo en el que están matando los niños, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, así va a suceder. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente
Dios hubiera levantado otro hombre. Seguramente conociéramos otro nombre, hubiera sido otro nombre. Nuestro ejemplo de fe y nuestro ejemplo de todo lo que Moisés hizo. Pero ¿qué pasa? Que esta madre se sintió guiada a no decir ni modo. Esta madre no se sintió guiada a decir, ay, ¿qué le vamos a hacer? Hubo algo distinto en ella, al punto que Dios usó su valentía para rescatar a su hijo y convertirlo en aquel que liberó a su pueblo de la esclavitud. En la historia de Sansón dice la Biblia que el ángel de Dios se le apareció a la mujer de Manoa, a la mamá de Sansón. Cabe resaltar una vez más que Dios habló o buscó primeramente a la mujer, a la mamá de Sansón. Ahora, no quiero que los hombres o que los padres me malinterpreten. Yo sé que los padres son indispensables para toda familia. Y no quiero minimizar la fe de ellos. Pero yo siento que en la Biblia no encontramos cosas así por así. En estas historias la Biblia es muy clara en resaltar la fe de estas dos madres. Y yo estuve pensando en este punto, porque yo no quiero que los padres se sientan como menos, nada por el estilo. Y estuve pensando, por ejemplo, en la vida de Abraham, cuando Dios le promete que iba a ser padre de multitudes. Y cuando se llega el momento de que Dios va a cumplir esta promesa, ¿a quién se le aparece? ¿A quién llega primero? A Abraham. A él se le apareció Dios. No fue a Sara, sino que fue a Abraham. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Biblia es muy clara al momento de querer resaltar algo. Entonces, me encanta esta historia del anunciamiento de Sansón. Dice que el ángel del Señor se le presentó a la mujer y le dice, mire, usted va a dar a luz un hijo. Y en este momento, la mujer se va para donde su esposo y le va a contar lo que le ha acontecido. Y entonces en ese momento dice que Manoa oró al Señor y dice que le pidió que por favor enviara otra vez el ángel, que él lo quería ver, que él quería saber de primera mano lo que la mujer le estaba contando. Entonces dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Manoa y Dios envió nuevamente el ángel. Pero ¿qué sucede? Que nuevamente se le presenta solo a quién, solo a la mujer. Pero en ese momento dice que la mujer sale corriendo a buscar a su esposo. Llega el esposo donde está el ángel y le dice, ay, qué bueno, es que mire, yo quería saber que si era verdad lo que esta mujer me estaba contando. Entonces yo quiero, ángel, que usted me diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces el ángel dice que le dice, mire, yo ya le di instrucciones a ella de lo que tiene que hacer. Yo ya hablé con ella y yo ya le dije las cosas de las cuales se tiene que abstener y lo que este niño va a hacer. Entonces al final el papá de Sansón le dice al ángel que se quede con ellos a comer, que va a preparar algo para comer. Y el ángel rehusó eso y le dice, no, yo no voy a comer nada con ustedes, pero si usted quiere ofrecer algo, ofrezca un holocausto a Dios, le dice. Entonces dice que Manoa prepara un cabrito y lo pone ahí en el altar y dice que el ángel ascendió. Y cuando el ángel ahí ascendió, dice que quemó el holocausto. En ese momento dice que Manoa y su mujer quedaron tirados, postrados en el suelo. Y fue ahí donde dice que
el papá de Sansón sintió miedo. Dice que él dijo, vaya, hoy sí, aquí vamos a morir, porque esto que hemos visto es el ángel de Dios y hemos hablado con él cara a cara. Entonces vamos a morir. Pero en ese momento, cuando la fe del papá de Sansón flaqueó por un momento, ahí se levanta su esposa. Ahí se levanta su mujer y le dice, no hombre, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que Dios nos va a matar? Si Él lo hubiera querido hacer, Él ya lo hubiera hecho, ya estuviéramos muertos. Si Dios nos hubiera querido matar, le dice, no nos hubiera permitido ver ni escuchar todas estas cosas. Entonces, ¿qué resaltamos aquí? Resaltamos la fe de la mujer de Manoa, la madre de Sansón, que cuando su esposo flaqueó por un momento en su fe, fue ella la que le dio ánimo, fue ella la que le inyectó fe, fue ella la que le dio ánimo de levantarse y decirle, no, eso que estás diciendo no va a ser así, porque Dios está con nosotros, porque Dios va a cumplir con su promesa. Fue la fe de la mamá de Sansón. Entonces, al pasar todas estas cosas, Dios cumple su promesa, nace Sansón y dice que él comenzó a traer salvación a su pueblo. La fe de esta madre fue esencial para que Dios cumpliera con su propósito de salvación. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas dos madres? Miren, vivimos en un tiempo en los cuales la opresión del enemigo está aumentando. Vivimos en un tiempo en que, aunque el mundo no lo note, el enemigo está trayendo mucha aflicción a este mundo. El enemigo últimamente está trabajando 24/7, trayendo opresión, trayendo aflicción a este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que este mundo necesita a Moisés. Este mundo necesita a Sansón. Dios nos quiere usar y nos ha hecho parte de su plan. Él quiere que nosotros colaboremos en ese plan de traer salvación a este mundo, salvación de la opresión, salvación de toda esa aflicción. Y para que se levanten hombres, grandes hombres como Moisés, como Sansón, ¿qué necesitamos? Que se levanten madres también. Madres como la mamá de Moisés, madres como la mamá de Sansón, con esa fe, con esa tenacidad, con esa inteligencia para ser parte de ese plan. Aunque sabemos que Dios es capaz de hacer todo por su cuenta, Él en su gran misericordia nos permite colaborar con Él en su plan de salvación. Madres que me están escuchando en esta mañana, necesitamos ser como la mamá de Moisés, que no dijo, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos levantarnos, madres, y no decir, ay, ni modo, es que no quiere ir a la iglesia. Ni modo, así es él. Es que el niño dice de que es muy aburrido leer la Biblia, entonces yo no lo voy a obligar. Él no quiere, como él no quiere servir a Dios, entonces ahí dejémoslo ahí. No tiene que ser así. Tenemos que ser como la mamá de Moisés y tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para empujarlos para que ellos puedan cumplir con el plan, con el propósito por el cual ellos han sido creados. Mire, la mamá de Moisés hizo todo lo que estuvo ahí de su parte y Dios se encargó de lo demás. Fue la mamá de Moisés que lo escondió, fue la mamá de Moisés que preparó la cestilla, fue la mamá de Moisés que lo llevó al río, pero fue Dios quien hizo que nadie se diera cuenta en esos 3 meses que ese niño estaba ahí.
Pero fue Dios que hizo que la cestilla flotara. Pero fue Dios que hizo, que la iluminó, que lo pusiera en una hora específica. Yo siento que fue Dios que ahí envió a la hija de Faraón en ese momento, en ese punto específico, para que encontrara el niño. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros hacemos lo posible, Dios se encarga de hacer lo imposible. En el caso de la mamá de Sansón, es interesante cómo Dios le dice que ella también tiene que cuidarse, que ella también tiene que consagrarse. Y aunque esto pueda tener muchos significados o pueda representar muchas cosas, para mí esto representa que nosotros como madres debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Como madres tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos nos vean adorando, buscando al Señor, que nuestros hijos nos vean ir a la iglesia. Bueno, ahorita no podemos, pero que nuestros hijos vean que nosotros estamos pendientes de la transmisión a tiempo. De eso se trata, dar un buen ejemplo. Que nuestros hijos no nos escuchen diciendo malas palabras o que nuestros hijos no nos vean practicando vicios. Debemos como madres ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Que ellos hagan las cosas porque lo ven en uno, no solamente porque se los pedimos o no solamente porque se los ordenamos. Entonces, madres, Dios nos ha dado la bendición de tener nuestros hijos son prestados. Va a llegar un momento en el que vamos a darle cuenta a Dios de lo que hicimos en esta tierra con nuestros hijos, y cada uno de nuestros hijos tiene un propósito en este mundo. Y para que ellos cumplan con este propósito, para que a ellos se les haga más fácil, por decirlo así, cumplir con ese propósito, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como madres. En el caso de la mamá de Moisés, ella no tuvo una gran revelación de lo que su hijo iba a hacer. No es que Dios se lo mostró en sueño, no es que Dios ahí apareció con gran cosa para decirle lo que su hijo iba a hacer, pero su comunión con Dios la guió para hacer todo lo posible para rescatarlo. Es decir, que la relación que la mamá de Moisés tenía con Dios la guió, la iluminó para saber cuál era la voluntad de Dios para su hijo. En el caso de la mamá de Sansón, ella sí tuvo una gran revelación de Dios. El ángel de Dios se le presentó a ella y le reveló que iba a nacer ese niño, y le reveló el propósito por el cual este niño iba a nacer. Ahora, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que no importa si has recibido uno o no una revelación de lo que tus hijos van a hacer. Quiero animarte en esta mañana a que los eduques, a que los prepares para lo que Dios quiere que sean. En nuestro caso, como padres, recuerdo que cuando nació Dieguito, nosotros no tuvimos la inteligencia o la sabiduría para preguntarle a Dios qué es lo que él iba a hacer o qué nombre le íbamos a poner. Pero yo no dudo que Dieguito va a ser un gran siervo del Señor. Yo no dudo que aunque Diego no tenga un nombre bíblico, él va a servir a Dios y lo va a hacer de todo corazón. Ahora, cuando nació Marcos, fue distinto. Y tengo muy presente ese momento, esa ocasión, cuando todavía no sabíamos
si iba a ser niño o iba a ser niña. Y recuerdo que estábamos en la iglesia, habían hecho un llamado al altar y estábamos ahí en el altar, estábamos orando y de repente se me acercó Henry, porque dice Henry que en ese momento él le preguntó a Dios que qué iba a hacer, si era un niño o una niña, y Dios le dijo que iba a ser un niño, un varón. Entonces Henry le preguntó que qué iba a ser de él, que cuál iba a ser su llamado, y Dios le dijo, va a ser un salmista y un evangelista, y se va a llamar Marcos David. Entonces, en ese momento, y recuerdo bien ese momento cuando Dios nos mostró. Ahora yo sé que igual Marcos David va a ser un gran evangelista y un salmista, y lo podemos ver desde ahorita porque ahí anda siempre con sus guitarras, con sus cumbos, preparando una batería, poniendo música en el celular y queriendo imitar los sonidos. Entonces, madres, Dios nos ha creado con una fe muy especial, y es para que nosotros la ocupemos y para que nosotros la desarrollemos para el beneficio de nuestra familia. Entonces, quizás estás escuchando este mensaje y tienes tus hijos pequeños. Yo quiero animarte a que sigas orando por ellos. Quizás nunca le has preguntado a Dios cuál va a ser el llamado de ellos. Te animo a que le preguntes al Señor. Y yo sé que Él te va a responder, y de esa manera vas a poder como guiarlo, encaminarlo y ayudarlo para que cumpla con ese plan, con ese propósito. Ahora, quizás eres una madre que ya sus hijos están grandes, que ya están adolescentes, ya son jóvenes. De igual manera, yo te animo, sigue insistiendo, sigue buscando, sigue orando por tus hijos para que ellos cumplan con ese llamado. No te canses de orar por ellos, no te canses. Así es que este es el mensaje que yo traía para esta mañana, animar a todas las madres. Y en este momento quiero pedirle a mi esposo que me acompañe, y quiero que él nos guíe en una oración para bendecir a todas las madres. Oremos entonces. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por todas las madres de nuestra congregación, Señor. Te damos gracias por todas aquellas, Señor, que han tenido esa bendición de poder traer a este mundo, Señor, una vida, un alma, Señor, alguien que va a hacer un impacto en esta tierra, Señor. También te quiero pedir por aquellas mujeres que, aunque no han traído nadie a este mundo, pero igual, Señor, son madres de sus sobrinos, sus nietos quizá, perdón, de sus sobrinos, o de quizá los hijos de su hermana, yo no sé. Pero igual, Señor, yo te pido, Padre, que obres, Señor, en sus vidas, Señor, y que les des a todas, Señor, la sabiduría, Señor, para guiarlos, Señor, para que todos puedan cumplir el llamado que tienen, Señor. Te ruego, Señor, que las protejas a todas, que en este momento, tiempos de crisis, Señor, que nadie se pierda, Señor, y que al contrario, Señor, puedan surgir de esta situación, Señor, más testimonios de madres empoderadas, Señor, madres que llevan adelante a sus hijos con llamados increíbles, apoyando llamados de sus hijos, Señor. Yo te pido que aquellas madres que quizás están dudando si su hijo te ha de servir o no para siempre, te pido, Padre, que les des claridad, que les des la dirección, así como se lo diste a la mamá de Moisés y a la mamá de Sansón, Señor. Dales la dirección que necesitan. Aclara muy bien, Señor, qué es lo que tú quieres para sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy por mi mamá, Señor. Bendícela, cuídala donde está, Señor. Y también por la madre de mis hijos, por mi esposa. Yo te pido que la bendiga, Señor, y que siempre, Señor, juntos, por medio de ella, el llamado de nuestros hijos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y muchas felicidades.